Historia número 1. El bosque y el río. Había una vez, en un vasto y antiguo bosque, un río que recorría los valles y laderas con su agua cristalina. Este río, sereno y constante, era conocido por todos los habitantes del bosque por su determinación y su fuerza silenciosa. Durante años, el río había fluido sin encontrar obstáculos, sus aguas deslizándose por el terreno como si su único propósito fuera abrazar cada rincón del mundo natural que tocaba. Sin embargo, un día, mientras el río seguía su curso, se encontró con algo que nunca había anticipado. Una gran piedra, inmensa y sólida, bloqueaba por completo su camino. Era tan grande que el agua no podía pasar por encima de ella, y su tamaño era tal que parecía no haber forma de moverla. El río, acostumbrado a fluir sin impedimentos, se detuvo en seco. Las aguas comenzaron a acumularse frente a la piedra, formando una pequeña laguna que reflejaba el cielo gris de la tarde. Al principio el río pensó que podría hacer lo mismo que siempre hacía, fluir más rápido, tomar fuerza y empujar la piedra con su corriente, pero por más que lo intentaba, la piedra permanecía inmóvil. El río intentó durante días y días, sus aguas saltando y chocando contra la piedra con furia, pero no lograba moverla ni un milímetro. Por momentos, el río sintió frustración. ¿Cómo podía ser que, con todo su poder y su vasto recorrido, no fuera capaz de superar algo tan aparentemente insignificante como una roca? Pasaron las semanas, y el río comenzó a reflexionar sobre su situación. No podía permitir que la piedra lo detuviera. Después de todo, era su naturaleza fluir, avanzar, seguir su curso. Por eso decidió cambiar su enfoque. En lugar de seguir chocando contra la roca con furia, el río decidió ser paciente. Comenzó a tocar la piedra suavemente, una y otra vez, con la misma agua que siempre lo había acompañado. Día tras día, las aguas del río rozaban la piedra, sin prisa, sin descanso, y aunque al principio no parecía haber ningún cambio, el río continuó con su tarea, con la firme convicción de que, tarde o temprano, algo sucedería. El tiempo pasó, y el río comenzó a notar algo curioso. Poco a poco, la piedra comenzó a desgastarse. Cada gota de agua, cada corriente suave que tocaba la roca, estaba erosionando su superficie. No era visible de inmediato, pero cada día la piedra perdía un poco más de su solidez. El río, siempre constante, seguía fluyendo, sin perder la fe en su propósito. Las estaciones cambiaron, las hojas cayeron de los árboles, pero el río nunca dejó de trabajar. Un día, después de varios meses, la piedra ya no era la misma. Su estructura se había debilitado tanto que comenzó a desintegrarse, fragmentándose poco a poco. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable, ahora se desvanecía ante la paciencia y la constancia del río. Finalmente, cuando las aguas llegaron a su destino, el río había logrado lo que parecía imposible. La piedra, que una vez bloqueó su paso, ya no existía. El río siguió su camino, más libre que nunca. Ya no tenía que enfrentar la gran roca que lo detenía, y su curso volvía a ser el de siempre, tranquilo y sereno, pero más fuerte que antes. Había aprendido una valiosa lección, que la perseverancia, la paciencia y el esfuerzo constante son más poderosos que cualquier obstáculo. El río comprendió que no siempre es necesario luchar con fuerza para superar las dificultades. A veces, todo lo que se necesita es persistir, adaptarse y seguir adelante. Moraleja: la perseverancia puede superar cualquier obstáculo. Historia número 2. El pez y la alga. Había una vez, en las aguas profundas y misteriosas de un océano lejano, un pez pequeño que nadaba con agilidad entre los corales y las piedras. El pez, aunque diminuto en comparación con las criaturas más grandes que habitaban el mar, tenía un corazón lleno de valentía y curiosidad. Le gustaba explorar los rincones más secretos del océano, siempre en busca de nuevas aventuras y nuevos amigos. Un día, mientras nadaba cerca de una roca gigante cubierta de algas verdes,
El pez notó algo extraño. Entre las rocas, atrapada por una corriente fuerte, se encontraba una alga que luchaba por liberarse. El pez se acercó rápidamente y vio cómo la alga intentaba, sin éxito, desprenderse de las rocas que la mantenían sujeta. Las olas la golpeaban una y otra vez, y el pez, al verla en esa situación, sintió una mezcla de compasión y miedo. La corriente que azotaba el lugar era peligrosa, y el pez pequeño temía que si intentaba ayudarla, también podría ser arrastrado por la fuerza del agua. Pero, a pesar de su miedo, algo dentro de él lo impulsó a actuar. Recordó cuántas veces había sido ayudado por otros cuando se encontraba en situaciones difíciles y cómo, siempre que podía, trataba de devolver ese mismo apoyo. El pez se acercó con determinación a la alga y, con un leve empujón de su cuerpo, comenzó a moverla suavemente. La alga, que no podía moverse por sí sola debido a las rocas, de repente se vio libre. El pez, con cuidado y paciencia, ayudó a empujarla fuera de la corriente, guiándola hacia un lugar más seguro donde no estuviera atrapada. Aunque el pez temía que la corriente pudiera llevarse a la alga, su generosidad superó su miedo. Una vez que la alga estuvo libre, el pez se alejó, satisfecho de haber hecho lo correcto. La alga, que nunca había conocido al pez antes, lo observó con gratitud y admiración. Le agradeció profundamente por su valentía y amabilidad, aunque sabía que el pez tenía su propio camino que seguir. Poco tiempo después, una fuerte corriente comenzó a arrastrar todo a su paso. El mar se agitó, las olas crecieron, y el pez pequeño, que nadaba tranquilo, pronto se dio cuenta de que no podría escapar de la fuerza del agua por sí solo. La corriente lo empujó rápidamente hacia las rocas, amenazando con llevarlo al fondo. El pez, asustado, luchó por nadar contra la corriente, pero sus fuerzas se agotaban rápidamente. Fue entonces cuando, de repente, algo inesperado ocurrió. La alga que el pez había ayudado apareció frente a él. Usando sus largos tallos, la alga lo envolvió con suavidad y lo sostuvo, ayudándole a mantener el equilibrio en la turbulenta corriente. El pez, asombrado, no podía creer lo que estaba sucediendo. La alga, que parecía ser tan frágil, ahora estaba ayudándolo a salir de una situación peligrosa. Juntos nadaron a través de la corriente, con la alga guiando al pez a un lugar más tranquilo, donde la fuerza de las olas no podía alcanzarlos. Cuando finalmente llegaron a un rincón seguro del océano, el pez se dio cuenta de algo muy importante. Su generosidad había regresado en la forma más inesperada. La alga, agradecida por su ayuda, lo había rescatado cuando más lo necesitaba. El pez entendió que, aunque no siempre esperamos recibir algo a cambio de nuestras acciones, la generosidad tiene una forma de volver a nosotros en momentos cruciales. De esta manera, aprendió que el acto de dar, por más pequeño que sea, siempre tiene un impacto profundo y que la bondad, en sus diversas formas, nunca pasa desapercibida. Moraleja: la generosidad siempre regresa en formas inesperadas. Historia número 3. La tortuga y el loro. Había una vez, en un rincón tranquilo de un bosque lleno de vida y colores, una tortuga que vivía sola en una pequeña cueva, bajo un árbol antiguo. A pesar de ser conocida por su lentitud, la tortuga siempre había sido muy trabajadora. Un día, después de una tormenta, su caparazón sufrió grandes daños. La tortuga había quedado expuesta, vulnerable a los peligros del mundo exterior. Sabía que si no encontraba una manera de repararlo, tendría que enfrentar muchas dificultades. Así que, con gran determinación, decidió construir un nuevo caparazón. Pasó días buscando materiales, recogiendo ramitas, hojas secas y trozos de corteza. Usó todo su esfuerzo y su paciencia para asegurarse de que el caparazón fuera resistente y seguro. Cada movimiento era lento, pero firme. La tortuga sabía que no podía apresurarse si quería hacer bien las cosas.
Finalmente, después de mucho esfuerzo, logró completar su nueva protección, un caparazón fuerte y bien hecho que le daría la seguridad que tanto necesitaba. Un día, mientras la tortuga descansaba después de su arduo trabajo, un loro que volaba por el bosque vio su nueva obra y se acercó rápidamente a ella. El loro, siempre observador y algo astuto, notó cuánto había costado a la tortuga conseguir ese caparazón y, sin pensarlo demasiado, se le ocurrió una idea. «¿Sabes, amiga tortuga?», dijo el loro con una sonrisa traviesa. «Esa es una obra impresionante, pero tal vez puedas sacar algo de provecho de ello. ¿Qué te parece si le dices a todos que fui yo quien construyó el caparazón por ti? Si lo hago, podrías ganar mucha fama. La gente te admirará por saber rodearte de amigos tan inteligentes como yo. Serás famosa». La tortuga, que no era muy dada a las estrategias astutas, pensó por un momento. Estaba cansada después de tanto trabajo, pero la idea de recibir reconocimiento por algo que había logrado sola le resultaba atractiva. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que lo correcto era ser honesta. No quería obtener fama de una manera que no fuera verdadera. Después de un rato, la tortuga miró al loro y, con una sonrisa tranquila, le respondió: «Aprecio tu oferta, pero eso no sería justo. Este caparazón lo he construido yo sola, con mucho esfuerzo. No puedo decir que fue obra tuya, aunque lo dijeras con la mejor intención. La honestidad es lo que realmente me hace sentir bien conmigo misma. Prefiero que los demás me respeten por lo que soy y por lo que hago». El loro, que esperaba que la tortuga aceptara su sugerencia, se quedó en silencio. Aunque comprendía lo que decía la tortuga, no pudo evitar sentir que tal vez la fama sería una buena recompensa. Sin embargo, decidió no insistir, ya que sabía que la tortuga siempre había sido sabia en sus decisiones. La tortuga, feliz con su elección, compartió con los demás animales del bosque que había construido su caparazón con sus propias patas. Aunque al principio nadie la aplaudió ni le dio reconocimiento, la tortuga se sintió satisfecha porque sabía que había sido honesta consigo misma. Días después, el loro, que no había aprendido su lección, comenzó a contarle a todos que había sido él quien había ayudado a la tortuga a construir su caparazón. «Lo hice por ella», decía con orgullo. «Ella no podría haberlo hecho sin mí, pero no quiere reconocer mi esfuerzo». Pero pronto, la mentira del loro comenzó a traerle problemas. Los demás animales del bosque, que valoraban la sinceridad, empezaron a desconfiar de él. Nadie quería estar cerca de alguien que no decía la verdad. Y poco a poco, el loro se dio cuenta de que su reputación se estaba desmoronando. Un día, mientras volaba cerca de un acantilado, el loro perdió el equilibrio debido a una fuerte ráfaga de viento. Aterrizó en una zona rocallosa, atrapado entre las rocas y sin poder salir. Asustado y sin poder hacer nada por sí mismo, el loro recordó a la tortuga, quien siempre había sido amable y sincera con todos. Sin pensarlo dos veces, la tortuga se acercó a donde el loro estaba atrapado. Aunque el loro le había mentido, ella no dudó en ayudarle. Con su caparazón fuerte y resistente, empujó las rocas y liberó al loro, ayudándole a salir de la peligrosa situación en la que se encontraba. «Te he ayudado porque es lo correcto», le dijo la tortuga con calma. «La honestidad siempre es lo mejor, pero también la amabilidad y el perdón. No tengo rencor, y aunque mentiste, lo hice porque lo necesitabas». El loro, avergonzado y con el corazón lleno de gratitud, entendió finalmente la lección. Había mentido en busca de fama, pero ahora se daba cuenta de que la honestidad era más valiosa que cualquier reconocimiento falso. Aprendió que las mentiras no solo destruyen la confianza, sino que también alejan a aquellos que de verdad te pueden ayudar cuando más lo necesitas. Moraleja: la honestidad siempre es la mejor política. Historia número 4. El búho y el zorro. Había una vez
En un denso bosque lleno de árboles altos y verdes, un zorro astuto que siempre buscaba maneras de obtener lo que quería sin mucho esfuerzo, era conocido por su habilidad para moverse sigilosamente entre los árboles y su rapidez para escapar cuando alguien intentaba atraparlo. Un día, mientras paseaba por el bosque, el zorro descubrió un árbol cargado de frutas jugosas y maduras, colgando de las ramas con la promesa de un festín delicioso. El zorro, que sentía hambre y no tenía miedo de arriesgarse, decidió que las frutas serían suyas. Sin embargo, había un problema. El árbol estaba custodiado por 2 guardianes del bosque, 2 pequeños ciervos que patrullaban alrededor, asegurándose de que los animales no se llevaran las frutas sin permiso. El zorro pensó en su astucia y en cómo podría robar las frutas sin que los ciervos lo notaran, pero pronto se dio cuenta de que necesitaría más que solo su rapidez para superar ese obstáculo. Mientras planeaba su movimiento, un búho, que observaba desde lo alto de un árbol cercano, vio todo lo que sucedía. El búho, con su gran sabiduría y su vista aguda, había visto muchas situaciones como esa a lo largo de los años. En lugar de ignorar al zorro, decidió intervenir. Desde lo alto, el búho llamó al zorro con una voz profunda y tranquila. «¿Por qué intentas robar las frutas, amigo zorro?», preguntó el búho, que ya conocía las costumbres del zorro. «Sé que eres astuto, pero hay formas más sabias de obtener lo que deseas sin causar problemas a los demás». El zorro, sorprendido por la voz que venía del árbol, miró hacia arriba y vio al búho observándolo con sus ojos brillantes. Aunque era un zorro independiente, no pudo evitar sentir curiosidad por las palabras del búho. «Estoy hambriento y estas frutas se ven deliciosas. Los guardianes están demasiado atentos, así que necesito una forma de distraerlos para que pueda tomar lo que quiero», dijo el zorro, confiado en su propio ingenio. El búho reflexionó un momento. Sabía que el zorro podría intentar hacer las cosas solo, pero también sabía que el bosque era un lugar donde la cooperación podía ser mucho más eficaz. «Te ayudaré», dijo el búho, finalmente. «Pero en lugar de hacerlo todo tú solo, trabajemos juntos. Si colaboramos, podremos obtener las frutas y asegurarnos de que todos estén a salvo». El zorro, algo desconcertado, pero intrigado, escuchó atento. El búho le explicó un plan. Mientras el zorro atraía la atención de los ciervos, corriendo por el lado opuesto del bosque, el búho volaría abajo, pasando cerca de ellos y provocando que miraran hacia otro lado. De esa forma, los ciervos se distraerían con la ilusión de que algo más estaba sucediendo en el bosque, mientras el zorro se acercaba sigilosamente a las frutas. El zorro, aunque algo escéptico, decidió confiar en la idea del búho. Después de todo, el búho era conocido por su sabiduría y por siempre encontrar soluciones creativas. Con el plan acordado, el zorro corrió hacia el lado del bosque que el búho había señalado, mientras el búho volaba de un árbol a otro, moviéndose en silencio y manteniendo a los ciervos distraídos. El plan funcionó a la perfección. Los ciervos, viendo al zorro correr hacia el borde del bosque, rápidamente se dirigieron hacia allí, preocupados de que algo estuviera sucediendo. Mientras tanto, el zorro, con agilidad y sin hacer ruido, se acercó al árbol y comenzó a recoger las frutas con cuidado, asegurándose de no hacer ruido. Cuando los ciervos regresaron a su puesto, después de haberse asegurado de que el zorro no estaba cerca, se sorprendieron al ver que el árbol ya no estaba lleno de frutas, pero no sabían que la colaboración entre el zorro y el búho había sido la clave de todo. El zorro, satisfecho con su botín, se acercó al búho, que lo observaba desde su árbol. «Gracias por tu ayuda», dijo el zorro con una sonrisa. «Nunca habría podido hacer esto solo. Tal vez trabajar en equipo no sea tan malo después de todo». El búho, con una mirada sabia, le respondió: «No solo conseguimos lo que querías, sino que también aprendiste una lección importante.
A veces, compartir ideas y colaborar con otros es mucho más valioso que intentar hacerlo todo por ti mismo. En este bosque, cada uno tiene algo único que ofrecer, y cuando trabajamos juntos, podemos lograr cosas mucho mayores. El zorro asintió, entendiendo lo que el búho le decía. Desde ese día, comenzó a pensar en cómo sus habilidades podían complementarse con las de otros animales del bosque. Aprendió que la verdadera fuerza no estaba solo en su astucia, sino en la capacidad de compartir y colaborar con los demás. Moraleja: compartir y colaborar con otros es más valioso que hacer todo por ti mismo. Historia número 5. El delfín y la medusa. Había una vez, en las aguas profundas de un mar cálido y brillante, un delfín joven que nadaba alegremente junto a sus amigos. Aunque disfrutaba de la compañía y las travesuras de su grupo, había algo que siempre lo hacía sentirse diferente. No podía saltar tan alto como los demás. Cada vez que sus amigos se lanzaban fuera del agua, realizando saltos espectaculares que parecían llegar a las nubes, el delfín se quedaba atrás, mirando en silencio desde las profundidades del océano. El delfín, a pesar de ser rápido y juguetón, siempre se sentía frustrado cuando intentaba saltar. Sus saltos eran pequeños y poco impresionantes. A menudo, los otros delfines se reían alegremente de sus acrobacias sin malicia, pero el joven delfín no podía evitar sentirse avergonzado. Cada vez que se lanzaba hacia el aire, temía que su salto fuera tan bajo que nadie lo notara. Así que, en lugar de unirse a sus amigos, se alejaba un poco, nadando cerca del fondo, donde nadie podía verlo. Un día, mientras nadaba cerca de un grupo de medusas que flotaban suavemente en el agua, una de ellas, que había observado al delfín durante un tiempo, se acercó lentamente. Era una medusa tranquila y sabia, con tentáculos largos que se movían suavemente como el agua misma. La medusa había visto el desánimo en los ojos del delfín y decidió hablar con él. «¿Por qué te ves tan triste, joven delfín?», Component Placement le preguntó la medusa con una voz suave y calmada. El delfín, sorprendido por la voz de la medusa, levantó la mirada. «No puedo saltar tan alto como mis amigos», dijo con tristeza. «He intentado muchas veces, pero siempre falló. Ya no sé si debería seguir intentando». La medusa, con su luminosa luz, brilló con una suave intensidad, como si quisiera darle un poco de esperanza al delfín. «No te des por vencido tan pronto», le dijo. «Sé que te sientes frustrado ahora, pero con esfuerzo y perseverancia puedes mejorar. Todo lo que necesitas es práctica. Nadie nace sabiendo saltar alto, todos aprenden con el tiempo. Si sigues intentándolo, verás cómo poco a poco puedes alcanzar lo que deseas». El delfín escuchó con atención, aunque todavía tenía dudas. ¿Realmente podría mejorar si continuaba intentándolo? No estaba seguro, pero decidió darle una oportunidad. «¿Crees que puedo hacerlo?», Srenia preguntó. La medusa asintió, moviendo sus tentáculos con elegancia. «Con dedicación todo es posible. El esfuerzo siempre trae resultados. Recuerda, el océano está lleno de maravillas, y tú también eres una de ellas». El delfín, aunque un poco escéptico, decidió intentarlo una vez más. Al día siguiente se unió a sus amigos, que ya estaban saltando y jugando cerca de la superficie. Aunque aún sentía algo de inseguridad, se lanzó hacia el aire con todo lo que tenía, pero, como siempre, su salto fue modesto, no tan alto como los demás. Sin embargo, algo dentro de él se encendió. Recordó las palabras de la medusa y, en lugar de desanimarse, nadó de nuevo hacia el fondo con determinación. Sabía que tenía que seguir practicando. Así pasaron los días. Cada mañana, el delfín practicaba sus saltos, concentrándose en cada movimiento, en cada impulso que le permitiera saltar más alto. Al principio, sus saltos seguían siendo pequeños, pero algo comenzaba a cambiar. Poco a poco, sus saltos fueron aumentando, primero un poco más altos, luego mucho más altos. El joven delfín no se rendía, y con cada salto
sentía que estaba acercándose más a lo que quería lograr. No se trataba solo de saltar alto, sino de la alegría de intentar y mejorar con cada intento. Finalmente, después de días de práctica, el delfín alcanzó algo que nunca había imaginado. En uno de sus saltos más audaces, se lanzó hacia el cielo con una fuerza que nunca antes había experimentado. Se elevó tan alto que sus amigos, sorprendidos, lo miraron con asombro. El delfín no solo había superado sus miedos, sino que había logrado saltar más alto que nunca, tocando casi las nubes. Cuando aterrizó de nuevo en el agua, sus amigos lo rodearon, celebrando su logro. El delfín, sonriendo, comprendió que lo que había logrado no era solo un salto alto, sino una lección más importante. La perseverancia y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo. Agradecido, el delfín nadó hacia donde la medusa flotaba suavemente entre las corrientes. «¡Lo logré! ¡Puedo saltar alto!», Dreni exclamó con entusiasmo. La medusa, con su luz suave y sabia, sonrió al ver el brillo de felicidad en los ojos del delfín. «Lo sabías desde el principio», le dijo la medusa. «Solo tenías que creer en ti mismo y seguir adelante, aunque el camino fuera difícil. El esfuerzo siempre trae recompensas». El delfín, ahora lleno de confianza, nadó de nuevo hacia sus amigos, listo para saltar una vez más. Ya no tenía miedo de fallar, porque sabía que el verdadero éxito no venía de la perfección, sino de la perseverancia. Moraleja: con esfuerzo y dedicación, todo es posible. Historia número 6. El gato y el ratón. Había una vez, en una tranquila granja rodeada de campos verdes, un gato que vivía bajo el techo de una casa vieja. El gato, astuto y ágil, siempre había sido un cazador excelente. Su día a día consistía en recorrer la granja, buscando pequeños animales que pudiera atrapar, como ratones, pájaros y hasta insectos. Era su naturaleza y no pensaba mucho en las consecuencias de sus acciones. Para él, el mundo giraba en torno a su propio bienestar y su estómago siempre lleno. Un día, mientras paseaba por el campo, el gato vio algo extraño cerca de un arbusto. Al acercarse, vio que había un pequeño ratón, pero este no corría ni huía como solía hacer. En lugar de eso, el ratón yacía en el suelo, herido, con una pata rota. El gato se acercó, olfateó al ratón y pensó que no tendría problema en capturarlo como siempre lo hacía. Pero cuando vio la tristeza en los ojos del ratón, algo cambió dentro de él. El ratón, temblando de miedo y dolor, levantó la vista hacia el gato, esperando su inminente final. Pero para su sorpresa, el gato no mostró la agresividad que siempre demostraba cuando veía a un ratón. En lugar de eso, el gato, con una mirada más suave, se agachó lentamente y dijo: «No voy a hacerte daño. Estás herido, y aunque soy un cazador, no tengo corazón para lastimarte más». El ratón, confundido pero agradecido, no podía creer lo que escuchaba. Sabía que su destino normalmente sería convertirse en la merienda de cualquier gato, pero este parecía ser diferente. «¿Por qué no me devoras como a los demás ratones?» «¿Qué? Component placement?», preguntó el ratón, su voz temblando. El gato, con un suspiro, respondió: «Quizás porque hoy no tengo hambre de más que de hacer algo diferente. Te ayudaré, pero no esperes que te cuide siempre. Eso no es lo que los gatos hacen». Así, el gato, con mucho cuidado, usó sus patas para levantar al ratón con delicadeza y lo llevó a su rincón en la granja. Allí, con la ayuda de algunas hojas y trozos de tela que el gato encontró, improvisó un pequeño vendaje para la pata del ratón, asegurándose de que estuviera cómodo y seguro. Pasaron varios días en los que el gato, aunque no entendía por completo por qué lo hacía, se dedicó a ayudar al ratón. Le traía pequeños trozos de comida, le ofrecía su calor y se aseguraba de que su herida sanara bien. El ratón, aunque al principio cauteloso, pronto se dio cuenta de que el gato no tenía malas intenciones. Poco a poco, comenzó a sentirse más fuerte y, cuando ya pudo moverse con más facilidad,
se levantó para agradecer al gato. «Te debo la vida», dijo el ratón con sinceridad. «No sé por qué me ayudaste, pero jamás lo olvidaré». El gato, con una leve sonrisa en su rostro, respondió: «No lo hice para que me agradecieras, pero me alegra que estés mejor». Pasaron algunas semanas y el ratón, completamente recuperado, volvió a su vida habitual, aunque siempre recordaba la generosidad del gato. Sin embargo, un día, algo inesperado ocurrió. El gato, mientras caminaba por el campo, quedó atrapado en una red que los humanos habían tendido para atrapar a algunos animales. El gato luchaba con todas sus fuerzas, pero la red estaba demasiado apretada. No podía liberarse y el miedo comenzó a invadirlo. Por primera vez, el gato sintió lo que era estar a merced de otro ser. De repente, escuchó un pequeño ruido. Miró hacia abajo y vio al ratón, que, al notar el peligro, había corrido rápidamente a su rescate. Sin pensarlo dos veces, el ratón se acercó a la red y comenzó a roerla con sus pequeños dientes. Al principio, parecía que no lograría nada, pero no se detuvo. El ratón siguió trabajando con dedicación, cortando la red poco a poco. Después de un rato, la red finalmente cedió y el gato fue liberado. El gato, atónito y agradecido, miró al ratón con asombro. «Nunca imaginé que me salvarías», dijo el gato, su voz llena de gratitud. «Te debo mi libertad». El ratón, sonriendo tímidamente, respondió: «Me ayudaste cuando estuve herido, y ahora me toca devolver el favor». La generosidad no tiene que ser solo una acción, sino un ciclo que se repite. El gato comprendió, por primera vez, lo que el ratón quería decir. Ayudar a los demás no solo traía buenos sentimientos, sino que también podía traer sorpresas agradables. A veces, lo que uno da regresa de la manera más inesperada y gratificante. Desde ese día, el gato y el ratón se convirtieron en buenos amigos, compartiendo momentos juntos y recordando siempre que la generosidad era un vínculo que los unía de una forma que ninguno de los dos había anticipado. Moraleja: ser generoso con los demás puede traer sorpresas agradables. Historia. Número 7. El águila y el halcón. Había una vez, en lo alto de las montañas, dos aves majestuosas que compartían el mismo cielo, una águila y un halcón. Aunque ambos eran excelentes cazadores, cada uno tenía habilidades diferentes. La águila, con su gran envergadura y visión aguda, podía ver desde alturas impresionantes, capaz de distinguir detalles diminutos a kilómetros de distancia. El halcón, por su parte, poseía una velocidad impresionante que le permitía alcanzar a sus presas en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, a pesar de sus habilidades únicas, cada uno enfrentaba un desafío particular cuando se trataba de cazar ciertos animales. Un día, mientras volaban juntos, observaron un gran pez saltando sobre el agua de un río. El pez se movía rápidamente, deslizándose por el agua como un rayo, y ambos sabían que sería una excelente comida para ellos. Sin embargo, el pez era más rápido de lo que ambos podían imaginar. La águila, a pesar de su impresionante vista, no podía seguirlo a través del agua, y el halcón, aunque veloz en el aire, no tenía la destreza necesaria para atrapar algo tan escurridizo en el agua. El pez, al notar su presencia, saltaba y se sumergía en las profundidades antes de que cualquiera de ellos pudiera alcanzarlo. Frustrados por no poder capturar al pez, la águila y el halcón se posaron en una rama cercana para descansar y reflexionar sobre su situación. La águila, con su sabiduría, fue la primera en hablar. «Hemos intentado atraparlo por separado, pero nuestras habilidades, aunque poderosas, no son suficientes por sí solas. Quizás si trabajamos juntos, podamos capturarlo». El halcón, que había estado observando el agua con sus ojos agudos, asintió. «Es una buena idea. Yo soy rápido, pero no puedo ver el pez desde aquí. Tú tienes la vista desde las alturas, lo que puede ayudarnos a localizarlo. Si me guías, puedo alcanzarlo rápidamente».
La águila, viendo la determinación en los ojos del halcón, aceptó la propuesta. «Entonces, trabajemos juntos. Volaré alto para observar el pez y, cuando lo vea, te avisaré para que puedas lanzarte a atraparlo». Con su plan decidido, la águila emprendió su vuelo, ascendiendo lentamente hacia las alturas, donde su visión podía abarcar todo el río y sus alrededores. Mientras tanto, el halcón se mantuvo cerca de las aguas, preparado para moverse rápidamente en cualquier dirección. La águila se elevó hasta alcanzar una posición perfecta, mirando todo el paisaje con sus ojos penetrantes. Finalmente, vio al pez saltando cerca de la superficie del agua, tratando de escapar de su atención. «Lo he encontrado», gritó la águila con su fuerte voz, señalando con su ala hacia el lugar donde el pez nadaba. «Está cerca de la orilla, cerca de las rocas». El halcón, que había estado esperando esta señal, se lanzó al agua a gran velocidad. Con un vuelo corto pero preciso, descendió rápidamente, sus alas cortando el aire con agilidad. Gracias a la indicación de la águila, pudo seguir el movimiento del pez sin perderlo de vista. El pez, que había intentado escapar, no pudo evitar la velocidad del halcón y, en un último intento por evadirlo, saltó justo en el momento en que el halcón lo alcanzaba. Con un hábil movimiento, el halcón extendió sus garras y atrapó al pez, llevándoselo en su vuelo. Ambos pájaros celebraron su éxito, contentos de haber trabajado juntos para obtener lo que necesitaban para sobrevivir. La águila, observando al halcón con respeto, le dijo: «Lo lograste, amigo mío. Tu velocidad y mi visión han hecho posible lo que no podíamos hacer por separado». El halcón, sosteniendo el pez en sus garras, sonrió agradecido. «Y sin tu mirada desde las alturas, nunca habría podido encontrarlo. Juntos, somos mucho más fuertes». Al posarse en una roca para descansar y compartir su premio, ambos comprendieron una valiosa lección. Aunque cada uno poseía habilidades extraordinarias, solo al combinar sus fuerzas pudieron alcanzar el objetivo común. La águila y el halcón aprendieron que el trabajo en equipo, uniendo sus talentos y esfuerzos, podía lograr mucho más que cualquier esfuerzo individual. Desde ese día, los dos se convirtieron en compañeros inseparables, cazando juntos y enfrentando cualquier desafío que surgiera, sabiendo que la unión siempre les daría una ventaja. Moraleja: la unión hace la fuerza. Historia. Número 8. El tigre y el mono. Había una vez, en lo profundo de la selva, un tigre fuerte y poderoso, conocido por su gran tamaño y sus afiladas garras. Con su imponente figura, caminaba por los densos arbustos y árboles de la selva, siempre buscando una presa que pudiera capturar. Sin embargo, a pesar de su fuerza y velocidad, el tigre encontraba que su falta de astucia le dificultaba muchas veces cazar con éxito. Aunque podía acercarse rápidamente a su objetivo, sus presas siempre lograban escapar de alguna manera antes de que él pudiera atraparlas. Un día, mientras intentaba cazar un venado que cruzaba la selva, el tigre se lanzó con gran rapidez hacia él. Su salto fue tan rápido y certero que el venado apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sin embargo, cuando el tigre estuvo a punto de alcanzarlo, el venado se desvió hábilmente hacia un lado y desapareció entre los árboles. El tigre, frustrado, se detuvo en seco y gruñó de irritación. El venado había escapado una vez más y él se sentía incapaz de atraparlo. Desde lo alto de un árbol cercano, un mono que había observado todo el esfuerzo del tigre no pudo evitar reírse un poco. Sabía que el tigre no era tonto, pero entendía que, por muy rápido y fuerte que fuera, no siempre sería suficiente para capturar a una presa escurridiza como el venado. Después de un momento de observación, el mono, con su astucia característica, decidió acercarse al tigre. «¿Por qué estás tan frustrado, amigo mío?», le preguntó el mono con una sonrisa traviesa. «Parece que el venado siempre te escapa, a pesar de tu gran velocidad». El tigre, aún respirando con fuerza,
Después de su fallido intento, miró al mono con ojos cansados. «Soy rápido, pero no puedo atraparlo. Siempre es más astuto que yo. Mi fuerza no parece suficiente». El mono, pensativo, se balanceó en el árbol y le dio una idea. «Escucha, si trabajamos juntos, podríamos atraparlo. Tú tienes la fuerza y la velocidad para acercarte rápidamente a la presa, pero necesitas mi astucia para atraparla de verdad». El tigre, escéptico al principio, frunció el ceño. «¿Cómo podría tu astucia ayudarme a atrapar a una presa como esa?» «Déjame explicarte», respondió el mono. «Yo soy ágil y puedo moverme rápidamente entre los árboles. Puedo distraer al venado, hacerlo correr en tu dirección, y luego, cuando se acerque, tú podrás saltar y atraparlo con tu rapidez. Juntos somos mucho más fuertes». El tigre reflexionó por un momento. Aunque no estaba completamente seguro de que funcionaría, decidió darle una oportunidad al mono. «Está bien, probemos tu plan. Pero, ¿qué puedo perder? Si no funciona, al menos habré intentado algo diferente». Con el plan decidido, el tigre se escondió entre los arbustos, esperando el momento perfecto para lanzarse a la acción. Mientras tanto, el mono, saltando de rama en rama, se acercó sigilosamente al venado, quien aún paseaba despreocupadamente cerca de la orilla del río. El mono, con su gran destreza, comenzó a hacer ruidos y movimientos para atraer la atención del venado sin que él sospechara demasiado. Sabía que el venado, al ser un animal muy alerta, necesitaría un poco de distracción para que el tigre tuviera oportunidad de atraparlo. El venado, al principio confundido por los ruidos, comenzó a moverse hacia el lado donde el mono estaba haciendo ruido. Justo en ese momento, el mono, con una gran acrobacia, saltó hacia un árbol cercano y se alejó rápidamente, guiando al venado en la dirección que quería. El venado, al ver que el mono se alejaba, comenzó a seguirlo, sin darse cuenta de que estaba cayendo en la trampa que el mono había preparado. Desde su escondite, el tigre observó todo con atención. Cuando vio que el venado se acercaba a la zona que él había preparado, salió disparado con la rapidez que lo caracterizaba. En un solo salto, el tigre llegó hasta el venado, quien no tuvo tiempo de reaccionar y quedó atrapado en las fuertes garras del tigre. El mono, viendo que el plan había funcionado, se colgó de una rama y aplaudió emocionado. «¡Lo logramos!», Srenia gritó con entusiasmo. «¡Lo atrapaste!». El tigre, respirando pesadamente y mirando al venado atrapado, sonrió con gratitud. «Nunca lo habría logrado sin tu ayuda. Tu astucia hizo todo posible. Aunque soy fuerte, sin tu inteligencia no habría tenido éxito». El mono, satisfecho, respondió: «Y sin tu velocidad y fuerza, ni mi astucia habría sido suficiente para capturarlo. Juntos somos un equipo imparable». Desde ese día, el tigre y el mono se convirtieron en grandes compañeros de caza. El tigre aprendió a confiar en la astucia del mono y el mono comprendió el valor de la fuerza y rapidez del tigre. Juntos, lograron más de lo que nunca habrían podido hacer por separado. Moraleja: el trabajo en equipo hace que cada uno sea más fuerte. Historia número 9. La rana y la serpiente. Había una vez, en una tierra llena de verdes praderas y tranquilos lagos, un pequeño lago que había comenzado a secarse. Las aguas que antes cubrían su superficie ahora se reducían día tras día, y los animales que vivían allí se veían obligados a buscar nuevos hogares. Entre ellos, una rana vivía felizmente, saltando de un lado a otro, disfrutando del fresco agua del lago. Pero a medida que el agua se evaporaba, la rana veía cómo su hogar comenzaba a desmoronarse lentamente. Un día, mientras descansaba al borde del lago, la rana escuchó un ruido entre los arbustos cercanos. Al principio pensó que podría ser algún pequeño animal buscando refugio, pero para su sorpresa apareció una serpiente deslizándose con dificultad por la tierra seca. La serpiente, que normalmente se movía con gran agilidad en el agua, ahora parecía desesperada por escapar del calor y la falta de humedad.
«Hola, rana», dijo la serpiente, su voz suave y sedosa, pero cargada de ansiedad. «Estoy atrapada aquí. El lago se ha secado y no sé cómo salir de este lugar tan árido. ¿Podrías ayudarme a llegar a otro cuerpo de agua?» La rana, al ver la preocupación de la serpiente, no dudó ni un segundo. «Por supuesto, te ayudaré», respondió con una sonrisa. «Sé que es difícil moverse en este calor, y yo conozco los caminos que llevan a otros lagos cercanos. Pero antes de ayudarte, quiero que seas honesta conmigo. ¿Qué te pasó para acabar aquí?» La serpiente, sintiendo la calidez en la voz de la rana, vaciló por un momento. Era consciente de que no podía ocultar la verdad, pero le preocupaba que la rana pudiera rechazarla si sabía la verdad. Después de un largo silencio, la serpiente decidió ser honesta, aunque con un poco de vergüenza. «La verdad es que te he mentido», confesó la serpiente. «Hace tiempo me acerqué a este lago con intenciones de cazar a los pequeños animales que viven aquí. He engañado a muchos para que se acercaran, diciéndoles que no representaba una amenaza, pero he causado mucho daño en este lugar. Ahora, cuando el lago se está secando, soy yo la que necesita ayuda». La rana, sorprendida por la confesión de la serpiente, se quedó en silencio por un momento. Sabía que la serpiente no había sido honesta con ella ni con los demás habitantes del lago, pero también comprendió que la sinceridad en este momento era un acto de valentía, pues la serpiente había admitido sus errores, aunque hubiera sido tarde. La rana, aunque sentía algo de dolor por las mentiras pasadas, no permitió que eso la cegara. «Lo que has hecho no está bien», dijo la rana, con calma. «Pero entiendo que todos cometemos errores. Lo importante es que ahora has sido honesta conmigo, y eso es lo que realmente importa. Te ayudaré a encontrar un nuevo hogar, pero espero que, en el futuro, tu honestidad sea siempre la guía de tus acciones». La serpiente, al escuchar las palabras de la rana, se sintió aliviada, aunque un poco avergonzada por lo que había hecho. «Gracias, rana», dijo con gratitud. «No merezco tu ayuda, pero me alegra que puedas ver más allá de mis errores». La rana, con su corazón lleno de compasión, extendió una de sus patas hacia la serpiente. «Todos merecemos una segunda oportunidad, y en este momento te ofrezco la mía. Vamos, te llevaré a un lugar donde puedas encontrar agua». Así la rana y la serpiente comenzaron su travesía. La rana conocía bien el camino y saltaba rápidamente de un lado a otro, mientras la serpiente la seguía a su propio ritmo. Juntas cruzaron colinas, atravesaron campos y llegaron a un pequeño río que aún mantenía su caudal. Al ver el agua fresca y cristalina, la serpiente se sintió aliviada y agradecida. «Lo lograste, rana. Gracias por tu generosidad y por darme la oportunidad de cambiar», dijo la serpiente mientras se sumergía en el agua para refrescarse. La rana, observando el brillo de la serpiente bajo el agua, sonrió. «Lo hice porque elegí verte con honestidad, y eso fue lo correcto. No importa lo que sucedió antes, lo que importa ahora es lo que hagas de aquí en adelante». Desde ese día, la serpiente vivió cerca del río, cuidando de no hacer daño a los animales que vivían allí, y siendo siempre sincera en sus acciones. La rana, por su parte, continuó saltando de un lugar a otro, llevando consigo la lección de que la honestidad es la base de cualquier relación verdadera, y que, aunque las mentiras pudieran haber causado daño en el pasado, el perdón y la sinceridad podían sanar incluso las heridas más profundas. Moraleja: la honestidad es la base de cualquier relación verdadera. Historia. Número 10. La jirafa y el elefante. Había una vez, en una vasta sabana, una jirafa que se encontraba frente a un reto aparentemente insuperable. En la cima de un alto árbol, lleno de frutas jugosas y apetitosas, se encontraba el manjar que ella tanto deseaba. Sus largos cuellos y sus patas fuertes la hacían ágil y elegante, pero a pesar de su altura, el árbol era tan alto
que aunque se estirara lo más que pudiera, no lograba alcanzar las frutas que tanto deseaba. La jirafa, frustrada, trató una y otra vez de alcanzar las ramas más altas, pero siempre fallaba. Su cuello se alargaba, sus patas se estiraban, y aún así el esfuerzo parecía en vano. Miraba las frutas con anhelo, pero cada intento la dejaba más cansada y desmotivada. Mientras la jirafa seguía intentando, un elefante que pasaba por allí la observaba desde lejos. Al ver la frustración de la jirafa, se acercó lentamente, caminando con sus grandes patas y moviendo su trompa con suavidad. «¿Por qué estás tan triste, amiga mía?», le preguntó el elefante, su voz profunda y amable. La jirafa suspiró, mirando al elefante con una expresión de cansancio. «He estado intentando alcanzar las frutas de este árbol todo el día, pero por más que me estire y me esfuerce, no logro llegar a ellas. Siento que nunca lo lograré». El elefante, con su gran sabiduría, sonrió suavemente. «No te des por vencida tan fácilmente. A veces la perseverancia es la clave para superar los desafíos más difíciles. Si sigues intentándolo, eventualmente lograrás lo que te propones. Yo puedo ayudarte a mantener la motivación. Estaré a tu lado». La jirafa, aunque no estaba segura de que seguir intentándolo fuera la solución, agradeció las palabras del elefante. «Lo intentaré una vez más», dijo, y comenzó a estirarse nuevamente hacia las frutas. Pero, por más que lo intentaba, no alcanzaba el objetivo. Cansada, volvió a caer en la desesperación. El elefante, que había estado observando con atención, se acercó más y, con su trompa, tocó suavemente el hombro de la jirafa. «No se trata solo de alcanzar las frutas, se trata de cómo te enfrentas a los desafíos. Tienes que creer en ti misma y seguir intentándolo, no importa cuántas veces falles. Yo sé que puedes lograrlo, solo necesitas un poco más de esfuerzo y perseverancia». Con estas palabras de aliento, la jirafa volvió a intentarlo. Esta vez, aunque todavía no podía llegar a las frutas, su espíritu se renovó. Pensó en las palabras del elefante y en lo que le había dicho. «Si sigo intentándolo, lo lograré», pensó, y empezó a estirarse con más fuerza y determinación. Su cuello se alargaba lo más que podía, y aunque todavía no alcanzaba las frutas, su confianza crecía poco a poco. Después de varios intentos, cuando ya parecía que la jirafa estaba a punto de rendirse, algo cambió. Con un último esfuerzo, estiró su cuello con toda su energía, y en ese preciso momento logró alcanzar una de las frutas más altas. Con una gran sonrisa, la jirafa sujetó la fruta con su boca y la bajó hacia el suelo. «Lo logré», exclamó emocionada, levantando la fruta frente al elefante. El elefante, que había estado observando todo el proceso con paciencia, se acercó y sonrió con orgullo. «Lo sabías, ¿verdad? Solo necesitabas un poco más de perseverancia y un buen amigo que te apoyara. Estoy muy orgulloso de ti». La jirafa, mirando la fruta en sus manos, se sintió más agradecida que nunca. «Gracias por creer en mí, querido amigo. No habría logrado esto sin tu apoyo. La perseverancia, junto con el aliento de un buen amigo, es lo que realmente me ha llevado al éxito». Desde ese día, la jirafa aprendió que, aunque los desafíos a veces parecieran insuperables, con esfuerzo constante, determinación y el apoyo de aquellos que creen en uno mismo, cualquier meta se podía alcanzar. Y el elefante, feliz por ver el éxito de su amiga, siempre estuvo dispuesto a brindarle su aliento, sabiendo que la perseverancia y la amistad podían superar cualquier obstáculo. Moraleja: la perseverancia, acompañada del aliento de un buen amigo, nos lleva al éxito. Historia. Número 11. La mariposa y el escarabajo. Había una vez, en un jardín lleno de flores coloridas y árboles altos, una mariposa joven que no podía volar tan alto como sus amigos. Ella veía a sus compañeros surcar el cielo, danzando entre las flores y flotando entre las nubes con ligereza. Pero por más que lo intentaba,
no lograba elevarse tan alto ni volar tan libremente como ellos. Su vuelo era bajo y torpe, y cada vez que intentaba alcanzar las alturas, se sentía más frustrada. Las mariposas que volaban alto y graciosamente a su alrededor a veces la miraban con compasión, pero rápidamente volvían a sus juegos en el cielo sin pensar demasiado en la mariposa que aún no podía seguirles el ritmo. La mariposa joven se sentaba sola en las hojas, mirando envidiosamente a sus amigos mientras disfrutaban del viento y del sol. ¿Por qué no puedo volar como ellos? ¿Por qué soy tan débil?, pensaba tristemente. Un día, mientras descansaba en una rama, un escarabajo que paseaba por el jardín se acercó a ella. El escarabajo, a diferencia de las mariposas, caminaba lentamente, pero su paso era firme y constante. Observó a la mariposa y, al ver su tristeza, se acercó para hablarle. «¿Por qué tan triste, pequeña mariposa?», Serenia preguntó el escarabajo con una voz tranquila y cálida. La mariposa, suspirando, levantó su mirada y respondió: «No puedo volar como mis amigos. Ellos suben tan alto y yo apenas puedo volar unos pocos metros. Parece que nunca lo lograré». El escarabajo asintió con comprensión. Es natural sentirse frustrado cuando las cosas no salen como queremos, pero la clave está en no rendirse. Yo no puedo volar como tú, pero cada vez que doy un paso, me acerco más a mi destino. Quizás tu vuelo no sea tan alto ahora, pero con perseverancia llegarás a ser más fuerte. No te apresures. Lo importante es seguir intentándolo, aunque no veas resultados inmediatos. La mariposa, aunque algo desconcertada por las palabras del escarabajo, decidió seguir su consejo. Al día siguiente, mientras las demás mariposas volaban alto y rápido, ella intentó nuevamente alzar el vuelo, sin esperar alcanzar las mismas alturas que sus amigos. Se concentró en volar un poco más lejos de lo habitual, pero sin dejar de esforzarse. Pasaron los días, y cada vez que la mariposa volaba, lo hacía con más fuerza y determinación. A pesar de que aún no lograba volar tan alto como los demás, sentía que sus alas se volvían más fuertes y su vuelo más seguro. Ya no se detenía con desesperación como al principio. Aunque no lograba llegar a la misma altura, su confianza crecía poco a poco. Un día, al despertar temprano y alzarse con el primer rayo de sol, la mariposa decidió intentar un vuelo más largo. Esta vez, sin pensarlo demasiado, dejó que sus alas la llevaran más alto que nunca. Voló por encima de las flores, más allá de los árboles, hasta que, finalmente, alcanzó una altura que antes le parecía imposible. Al llegar a la cima, se detuvo a descansar en una hoja, mirando con asombro todo lo que había logrado. Mientras descansaba, el escarabajo apareció nuevamente, caminando por el jardín. Al ver a la mariposa en lo alto, sonrió y le dijo: «¿Ves lo que has logrado? Todo lo que necesitabas era seguir intentándolo, paso a paso. Los obstáculos que enfrentaste no eran permanentes, solo eran una parte de tu proceso de crecimiento». La mariposa, emocionada por lo que había alcanzado, miró al escarabajo con gratitud. «Gracias por tus palabras. Ahora entiendo que las dificultades no son finales, sino oportunidades para aprender y crecer. No me rendí, y ahora puedo volar mucho más alto de lo que imaginaba». El escarabajo, orgulloso de su amiga, asintió. Es el esfuerzo constante el que nos permite superar las dificultades. Los obstáculos no son barreras, sino peldaños para llegar más lejos. Desde ese día, la mariposa volaba con más confianza que nunca. Ya no se comparaba con sus amigos, sino que celebraba sus propios logros, sabiendo que cada pequeño paso hacia adelante era una victoria. Y, a menudo, miraba al escarabajo con gratitud, recordando que la perseverancia y el esfuerzo, aunque a veces lentos, siempre llevan al éxito. Moraleja: la perseverancia convierte los obstáculos en oportunidades de crecimiento. Así que, si sientes que nuestras historias resuenan contigo,
no dudes en dejar tu like y activar la campanita. Así, serás el primero en enterarte de nuestras nuevas narrativas y podrás seguir disfrutando de relatos que alimentan el alma y encienden el espíritu. Únete a nuestra comunidad y juntos hagamos de cada historia un paso más hacia el crecimiento y la inspiración. Esperamos tus comentarios y tu apoyo.